Bueno, vamos a dar inicio a la última conferencia que teníamos programada para el día de hoy, denominada Neoliberalismo y Territorio, a cargo de la doctora Patricia Laría. Patricia, si estás por ahí, puedes encender la cámara y el micrófono. Si bajas un poquito la cámara. Ahora sí. Ahora sí, no, ¿cómo están? Ahora sí. Bien. Bueno, yo la voy a presentar en esta charla que es parte de lo que ha propuesto el CETRIP en estos 20 años de conmemoración del Rally de Stur, o de la creación del Rally de Stur. La conferencia es Neoliberalismo y Territorio, que va a estar a cargo de la doctora Patricia Inés Laría. Y voy a contarles apenitas quién es Patricia Inés Laría. Patricia, o la doctora Laría, es doctora en Ciencias Sociales por Flaxon, es maestra en Docencia Económica de la UNAM, es máster en Desarrollo Económico de América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía, es directora y tutora de tesis de maestría, de doctorado, del cual soy una de ellas, una tesista de ella, y de licenciatura. Fue profesora titular de la Facultad de Administración y Ciencias Económicas, es miembro del Consejo Editorial y del Comité Académico Científico de la revista Mérope, editada por el CETRIP, de la Universidad Nacional del Comahue. Es autora y coautora de libros, algunos de ellos son Restricciones Externas y Fuga de Capitales en Argentina, La Descentralización Argentina, Crisis Periódicas y Folly Behind, Argentina 1940-2014, Análisis de la Primera Ley de Kaldor, La visión heterodoxa del crecimiento económico, Capitalismo y Mercado. Es autora de múltiples artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales. Es consultora de distintos organismos nacionales e internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Hoy Lilia anunció ese libro que está próximo a salir, la doctora Lilia Sizumbo, que está próximo a salir, de la cual también es autora de uno de los capítulos. Y bueno, Patricia, vas a tener el honor de cerrar todo este ciclo de una semana entera en los 20 años, o los festejos de los 20 años del Rally de Stur. Así que te dejamos. Bienvenida, muchas gracias por aceptar y muchas gracias por estar representando a nuestro centro de estudios y muchas gracias por estar representando a la Universidad Nacional del Comahue y a la Patagonia Argentina. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, Noé, gracias a vos. Siempre es un gusto conversar con ustedes, con los amigos del Rally Stur. Y bueno, como ustedes saben, yo no soy como Facundo, que armaba una charla muy organizada y demás, con filminas, eso. Yo, en realidad, voy a hacer algo, pretendo establecer con todos ustedes una conversación informal, no por eso no comprometida, sino todo lo contrario, para compartir algunas ideas que tienen que ver, por supuesto, con los procesos
internos y externos que estamos atravesando en América Latina y especialmente en América del Sur. De manera que la idea mía es proponer, plantear la existencia de una especie de convergencia o de doble convergencia, según se me presenta a mí, convergencia que se daría en dos planos. Por un lado, habría una convergencia, estaríamos asistiendo a una convergencia en términos de lo que es la realidad dura, digamos. Y esta convergencia, que la podemos entender como en el plano social, político, económico, esta convergencia parece que va dirigida, no es una convergencia que podamos celebrar, va dirigida hacia lo que podríamos denominar, o lo que quienes saben mucho más que yo denominan extractivismo o acumulación por desposesión. Yo voy a citar, y en este sentido quiero pedir todas las disculpas del caso anticipadamente, porque voy a citar una cantidad de trabajos y de importantes académicos, políticos, que escriben y han escrito, de los cuales yo simplemente pretendo articular de alguna manera para que podamos conversar acá algunas ideas. Y ahí me voy a citar a un chileno, Felipe Irarrázaval, un colega chileno sumamente importante, creo que es, si no lo tengo mal, de la universidad, una importante universidad de Chile. Bueno, en esto les pido disculpas si no puedo con todas las citas, quedo a disposición de ustedes para que después me consulten exactamente a quién estoy citando y qué materiales estoy citando. Bueno, dice Irarrázaval, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se abrirá un nuevo episodio de intensificación de las industrias extractivas en América Latina, principalmente, diría yo, en América del Sur. A esta convergencia me estoy refiriendo. Sería una convergencia de nuestros territorios, de nuestras sociedades, a esta dinámica, que es una dinámica que por supuesto está explicada o se puede explicar a partir de un proceso complejo de larguísimo plazo de funcionamiento del sistema capitalista. De manera que, para decirlo sencillamente, vamos hacia el extractivismo. Y esto también puede ser corroborado por distintas impresiones de lo que ha sucedido y sucederá en los escenarios electorales en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en estos últimos tiempos. De manera que esto es lo que tenemos en el plano de la realidad dura, digamos. Después, esta convergencia se combina, se integra a una convergencia equivalente de nuestro mundo, es el mundo de la academia, o el mundo de lo que yo diría nuestras representaciones teóricas, porque ahí volvemos o aparece nuevamente esta figura, esta noción, esta categoría de espacio, que por supuesto viene a complementar o nos permite interpretar lo que está sucediendo en el plano de la realidad. ¿Por qué, digamos, cuál es la explicación, cuáles son los procesos que han llevado a esta segunda convergencia, que yo creo que es muy importante, y estoy adelantando tal vez, es fundamental para nuestro foro, porque va en dirección de que suprimamos las especificidades disciplinarias, vayamos nuevamente construyendo este espacio que ni siquiera sé si está bien decir transdisciplinariedad o algo así.
por supuesto, donde está el espacio, el turismo, todo lo que nos convoca en este momento. Bien. Una parte del origen de esta movida teórica, académica, está en lo que se denominan los procesos de revitalización, diría yo, del marxismo, que obviamente, comenzaron a contrarrestar toda aquella caída brutal que se produjo acompañando la disolución de la Unión Soviética y demás. Y ahí yo voy a nombrar 3 líneas, así con mucha caradurez, diríamos, de mi parte. Voy a intentar mencionar 3 líneas de pensamiento sumamente actuales de ahora, que me parece que están en esta interpretación. Acá hay un mundo para estudiar, hay un nuevo mundo para estudiar, y hay una cantidad de pensadores que están en esta cuestión. Uno es, diría yo, un abordaje económico-filosófico que voy a corporizar en la figura del alemán Michel Eiring. Después vamos a hablar un poco de su figura. El otro proceso, digamos, que ha aportado y aporta una bibliografía interesantísima con nuevas interpretaciones, revitalizando a Marx. Después tendríamos lo que este amigo chileno que cité, Felipe, voy a decir Felipe porque es muy largo, era Razabal. Felipe citó que él denomina ecología política urbana marxista. Ecología política urbana marxista. Y finalmente voy a mencionar otra especie de campo, o planteo, sugerencia de campo, que es el de la crítica de la economía política del espacio, totalmente inspirado en Harvey y en Lefebvre. De manera que lo que tenemos ahí son 3 espacios de pensamiento, 3 campos, si lo queremos decir de una manera un poco más rigurosa. Uno es esta filosofía económica del marxismo, la ecología política urbana marxista y la crítica de la economía política del espacio. De manera que lo que voy a hacer es, voy a decir algunas pocas cosas de cada uno, citando algunos textos. En la segunda, este planteo de Felipe, ecología política urbana marxista, pondría yo al extractivismo, del cual voy a mencionar algunas cuestiones, que es precisamente aquella realidad que se nos está presentando, como Noemí y todos nosotros sabemos muy bien, cada vez con mayor contundencia. Bueno, Michael Eiring, a partir de unas interpretaciones, porque sus trabajos están en alemán, en inglés, pero César Ruiz San Juan hizo una interpretación muy interesante de cuáles son los aspectos del marxismo. Esto me voy a detener un poquito, que critica Heinrich. Él habla de un marxismo en general, un marxismo tradicional, habla de economía política marxista, habla de marxismo ideológico, como lecturas e interpretaciones que no comparte, lecturas e interpretaciones de Marx que no comparte. Marx sería una cosa, el marxismo es otra cosa, y él critica básicamente 3 cuestiones ahí, que son muy importantes. Un tema que nos atañe, me atañe directamente, que es el economicismo. Cómo hay interpretaciones del marxismo que han enfatizado la raíz económica de todo. Todo se explica, en última instancia, por lo económico. El segundo aspecto, que es vital, digamos, es muy importante para lo que quiero compartir con ustedes, es esta suerte de determinismo histórico
que han de alguna manera llevado adelante estas versiones del marxismo, que de alguna manera u otra han siempre planteado que el capitalismo va a colapsar. Una suerte de determinismo histórico que haría que el capitalismo colapse. Y finalmente una concepción mecánica de la dialéctica que debería ser sustituida, por supuesto que para esto hay que meterse en cuestiones filosóficas, debería ser sustituida por nuevos abordajes en términos de complejidad de la dialéctica. El planteo en general es más bien de corte filosófico-económico, hace una lectura, una interpretación de Marx que no es la que ha sido, digamos, la tradicional en términos de centrarse en el Capital, los 3 tomos, sino que ha buscado lo que se denomina el Marx tardío, un reencuentro con los primeros escritos de Marx de 1844, y tal vez esto puede rastrearse, esta movida puede rastrearse en la historia, y el punto central quizás es la adhesión a una teoría no sustancialista del valor. Ahora vamos a ir ahí. Entonces, lo que sería importante para nuestra charla, para esta conversación, es retomar la cuestión 2, que tratar de dejar de lado o trascender este determinismo histórico del marxismo y asumir al capitalismo como una realidad dotada de una enorme flexibilidad. El capitalismo como una especie de mutante flexible, y en este sentido el extractivismo sería una manifestación, una expresión de cómo se está flexibilizando el capitalismo. Esto merece un comentario especial porque hay un sesgo muy grande en todos nosotros, tanto ideológico como vivencial, que tuvo que ver con los procesos de industrialización que atravesamos en América Latina, los distintos países, la sustitución de importaciones. Esto nos ha dejado de alguna manera una impronta donde tendemos a asociar capitalismo con industria. Y esto es lo que, en términos generales, todas estas movidas intelectuales intentan sacudir para pensar en términos de capitalismo-espacio. Entonces, el capitalismo es muy flexible y una muestra de su flexibilidad es la avanzada de lo que, en este caso, Martín Arboleda y otros teóricos que voy a citar chilenos hablan de la avanzada del extractivismo. Yendo un poco a la parte más económica, pero brevemente, la cuestión teórica vendría o surgiría de una tendencia que habría que revisar a segmentar los circuitos por los cuales atraviesa el capital, el circuito productivo, el circuito comercial, el circuito dinerario financiero, y tratar de pensar en términos de un circuito integrado de valor, términos de valor en un circuito, la generación, distribución de valor. Esto se incorpora, toma cuerpo en la figura del circuito del capital, que es este objeto de estudio que todos estos abordajes que estoy mencionando tienen como eje.
Este circuito del capital es el que construye el espacio. Y ahí voy a citar también a colegas chilenos, no los quiero citar así, tan fríamente, con todo el respeto por los errores que yo pueda cometer. Son Ángelo Narváez León, de la Universidad Católica Silva Enríquez, Roberto Vargas Muñoz, también de la misma Universidad de Santiago, y Ivo Gaciclet, que es de la Universidad Alberto Hurtado. Estas universidades están en Santiago de Chile. Son universidades muy interesantes, con un origen, ambas de tipo, una fue fundada por los jesuitas, según tengo entendido, y otra por los salesianos. Bueno, ¿qué plantean estos colegas chilenos? Bueno, por supuesto que ellos se asocian a una visión, ya entrando más en, yo diría casi lo ontológico, asociada a lo que algunos escritores, un escritor hindú, Parag Karnai, acaba de decir o acaba de calificar como la objetividad fantasmal del capital. Ese objeto fantasmagórico es nuestro objeto de estudio. El capital acelera el tiempo, ese es el planteo de estos colegas chilenos, pero al acelerar el tiempo aniquila el espacio. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que es, obviamente, la acumulación del capital, la dinámica del capital, la que va concretando aquella construcción del espacio social de la cual tanto habló, escribió y habla Henri Lefebvre. Esto va, ¿cómo viene esta construcción del espacio? Bueno, ahí podemos conectar con todas las teorías que tienen que ver con que en esta dinámica el capital lo que construye es una economía mundo que ahora se estaría orientando hacia el extractivismo y que se estaría manifestando en las cotidianas formas o evidencias de colonización a las que estamos asistiendo. Eso, citando a los latinoamericanos, era lo que decía Gunder Frank, lo que decía la gente de la CEPAL. Vale decir que lo que tenemos que esperar es un espacio. A lo que nos vamos a enfrentar es un espacio único, mundo. Veremos qué sucede con los países, con la frontera. Y ese espacio mundo, por supuesto, va a estar centralizado en una metrópoli, y después estaremos los satélites. De manera que la idea fundamental acá, ¿cuál sería? Sería que lo que estamos viendo, presentamos en el plano 1, plano de la realidad, y que Felipe hablaba de intensificación del extractivismo en América Latina, se explica en términos de conocimiento, en términos teóricos, por esta dinámica del capital que, en virtud de acelerar los tiempos, destruye y construye a la vez espacios. Bien. Un pequeño comentario que quiero adelantar en relación a lo que decía respecto de el impacto de lo que estamos
este escenario al cual estamos asistiendo, en Argentina, para mí tiene especial significatividad, porque vendría a terminar, no quiero ser demasiado rotunda, pero cerrar esta experiencia de la Argentina industrial que se intensificó con el primer peronismo ya hace 70 años y que fue, no colapsó, fue destruida, eliminada por la política neoliberal que se inició en 1976, algo similar a lo que ya anticipadamente había pasado en Chile. El paisaje urbano, el espacio que se va a construir, va a ser el espacio que va a construir el extractivismo. Lo que vamos a ver en las calles, lo que vamos a ver en las ciudades, lo que va a ser cómo este extractivismo va, el capital en su versión extractivista va a construir un espacio totalmente diferente a el espacio más urbanizado, industrial, que habíamos, muchos, los que somos ya grandes, mayores, experimentamos durante muchas décadas. Es decir, el espacio se va a asociar más al consumo que a la producción. Y lo que vamos a tener, y estamos viendo ya, son tipificaciones de urbanización centradas en el consumo. Consumo, el entretenimiento. Nada que ver con los paisajes que vivimos, por ejemplo, en el Valle de Río Negro, cuando existían las plantas procesadoras de manzana, de conserva de manzana, de conserva de pera, cuando la estructura industrial de la fruticultura estaba en su apogeo. Bien. Esto hay citas de Lefebvre, en estos colegas, hay citas de Lefebvre, donde ya Lefebvre hablaba de una sociedad burocrática de consumo dirigida. Que, vuelvo a insistir, la idea es, para hacer una especie de raconto, la idea es, estamos asistiendo en el plano de la realidad dura a un avance del extractivismo. Esto, para nosotros en Argentina, es fundamental y es choqueante, porque hasta hace 8 o 10 años todavía la dinámica de la industria y el trabajo figuraba dentro del imaginario, al menos dentro del imaginario de las clases políticas sindicales. Actualmente, si recorremos los discursos, las manifestaciones de gobernadores, ministros, están centrados en precisamente propuestas extractivistas. Esto, vuelve a existir, es un shock para nosotros. Está sucediendo también en Brasil, de otra manera, con otra estructura. Habría que preguntarse en qué medida esto se va a extender y hasta dónde va a llegar. Bien. Dicho esto, me gustaría pasar entonces a este colega Martín Arboleda. Martín Arboleda es de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales de Chile. Trabaja y escribe con Thomas Purcell. Están, por lo que pude observar, están ambos en el King's College en Inglaterra, y son los que han tomado como eje extremadamente interesante esta cuestión del extractivismo como
entre comillas, objeto o fenómeno a estudiar, al que de alguna manera califican como programa de investigación, como que se abriría esto que yo mencionaba en el plano 1, que es el avance concreto de las actividades extractivas en la Argentina. Esto de nuestra expresión más clara aquí es Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta. Esto se correspondería con la necesidad de avanzar en un programa de investigación sobre el extractivismo. Agrego acá que mirando un poco, investigando, hay analistas que otorgan al término extractivismo un carácter ya definitivamente superior, hablan de una ontología extractivista. No me meto en eso porque no sé nada, pero me resulta sumamente interesante este eje en el extractivismo. Por lo tanto, ellos dicen, Martín Arboleda y Purcell, y todos a quienes pido disculpas, no estoy citando, pero participan de esta forma de pensamiento, ellos dicen, el espacio, no deberíamos ya hablar de espacio, sino de circuitos. Y deberíamos hablar de circuitos de extracción. Yo interpreto que lo que están queriendo decir con esto es que la idea del Lefebvre, del espacio, instalada con eje en las ciudades, en los fenómenos urbanos, y sobre todo en las experiencias de industrialización a la que dieron lugar, debe ser reinterpretado a la luz de esta nueva impronta del capital, esta nueva versión del capital, debe ser interpretada como circuitos de extracción. Si pensemos en circuitos de extracción. Y los circuitos de extracción, estos circuitos de extracción, están presentados no tanto enfatizando o haciendo eje en la parte productivista de la extracción, es decir, las minas, los pozos de petróleo, y todas estas figuras que se nos presentan casi automáticamente cuando hablamos del extractivismo, sino que hay un desplazamiento también a la logística. Es decir, ya no se trata del pozo de petróleo, la localización, por eso de alguna forma interpretan o reinterpretan el espacio como circuitos de extracción. Porque precisamente el extractivismo se manifiesta como un circuito global, por supuesto centralizado, o de coordinación centralizada. Bueno, muchos han sido los fenómenos que paulatinamente históricamente y han ido llevando a esto. Pensemos en la reestructuración productiva del sudeste asiático, lo cual, por supuesto, generó esta avalancha sobre todo lo que sea materia prima. Y en este sentido a mí me gustaría, aquí en este punto, hacer un comentario más asociado a lo que es la economía como disciplina, que tiene que ver con la sustitución o la necesidad de reconstruir de alguna manera esta imagen tan tradicional que se sigue de los sectores económicos, primarios, secundarios, terciarios, ¿no? La agricultura, la minería en un sector, la industria en el otro sector, todo lo que es bancos y servicios en el otro sector. Bueno,
tanto el cambio tecnológico, por supuesto que el cambio tecnológico, básicamente el avance tecnológico ha hecho de que esta interpretación sectorial de la actividad económica haya ido perdiendo el contacto con la realidad. Y en este sentido, esta idea de los circuitos, cadenas logísticas de valor, a mí me permite reafirmar una idea que planteamos ya hace más de 10 años, más de 10 años. Discúlpenme un segundito, voy a ver un sonido. Disculpen, ya había una interferencia de uno. Bien, con la idea con esta idea que una vez trabajamos con colegas de la Facultad de Economía de la Universidad del Comahue, que es la de las tramas de valor. Entender que las actividades económicas asumen una forma de trama compleja, y esta idea de trama compleja es transsectorial y se asocia bastante, permite entender mejor la realidad, y se asocia con esta imagen que nos da Arboleda de las cadenas logísticas. Hay una cuestión acá que yo quiero también señalar, que también es de tipo teórico, y es que estos avances extractivistas, estas construcciones del espacio, estas transformaciones, fueron de alguna manera, tienen su origen, tienen su raíz en la magnitud impresionante de la acumulación de capital. Es la acumulación de capital, es el capital circulando, y el fenómeno que está detrás del extractivismo, de estas formas en las que va a ser afectado, construido el espacio y toda nuestra vida social, remite a teorías que ya tienen más de 100 años, como la teoría de la sobreacumulación de Rosa Luxemburgo, que ha sido revitalizada por David Harvey en las últimas décadas, y que obviamente de alguna forma anticipó este impacto del flujo de capital en el espacio, cuando dijo: cuando el capital se acumula de una manera sobredimensionada, lo que hace es salirse de los circuitos normales y avanzar sobre el espacio. Normales se entiende de producción. Tenemos ahí entonces un elemento importante como para recuperar esta idea, que sería la idea más importante que me gustaría compartir con ustedes en esta conversación, que es la de asociar capital, asociar las transformaciones del espacio con la dinámica del capital. Hay un tema, hay un tema que me parece que habría que estudiar y que no se ha profundizado lo suficiente, que son los cambios tecnológicos, o no hemos estudiado los cambios tecnológicos en el transporte, o en los sistemas de transporte. Esto está muy asociado al ascenso de los países asiáticos. De hecho, hay una figura que quería mencionar, que les quería comentar, que es la de un barco, el barco de carga más grande del mundo, que se llama Valemax, es de la Vale brasilera, de la empresa Vale brasilera, que es
una de las más grandes, si no la más grande, de los más grandes imperios mineros del mundo, que lleva hierro de Brasil a China. Cuando uno mira las fotografías, las imágenes de este barco, tiene una impresión muy clara de qué queremos decir con esto de la logística y del cambio tecnológico. Además, hay otra cuestión que tiene que ver que a nosotros, que también deberíamos considerar, y sobre todo en Argentina, que es el desplazamiento al Pacífico como eje también, o parte del eje de las cadenas logísticas, porque nuestra vecindad con Chile, nosotros estamos tironeados de alguna manera por presiones que el famoso bioceánico, que ya tiene una idea que desde que estábamos estudiando anda dando vueltas por ahí. De hecho, hay otros cambios tecnológicos que tal vez nos resultan menos visibles, que son todas las tecnologías digitales asociadas con el extractivismo. Mapeo digital, trazabilidad mineral. Les digo que les cuento esto, por supuesto que tengo una idea muy extremadamente elemental de lo que esto puede significar, pero sí creo que apunta a que desmitifiquemos y deconstruyamos esta asociación del extractivismo con el pozo, la mina y el pozo de petróleo. Es algo mucho más complejo, tecnológicamente más integrador. Después hay un aspecto también que destaca Arboleda en su planteo sobre el extractivismo, que es más estrictamente de carácter, si fuese posible, aunque no se puede desintegrar, más de carácter social, pero que tiene repercusión directa en la construcción del espacio, que son las redes de contratación, las nuevas formas de subcontratación que están detrás de esta cadena logística a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Y me parece que es un dato importantísimo, cómo se van perfilando nuevas relaciones sociales, laborales, de trabajo, a partir de estas dinámicas de subcontratación. En la medida en que nosotros, nuestras regiones, nuestros espacios se transformen en puntitos, en nodos, pequeños nodos dentro de este circuito global, van a predominar por sobre nuestras relaciones sociales históricas o cotidianas, estas nuevas relaciones que ya las estamos viendo, por ejemplo, en el sector del petróleo. Yo no quisiera profundizar en esto, pero me parece esencial destacar la significatividad de esta cuestión, porque nosotros todavía tenemos la imagen, no solamente la imagen, sino gran parte de nuestras relaciones sociales están construidas sobre la base de la idea del contrato de trabajo, de la relación laboral de empleo, ¿no? Empleador, empleado, etcétera, etcétera. Toda esta arquitectura que tiene que ver con la existencia de gremios, de sindicatos, etcétera, etcétera, todo esto estaría siendo movilizado, movido, derrumbado por una nueva trama de relaciones muchísimo más impersonales, individuales, de un carácter totalmente distinto. Yo me animaría a decir más neoliberales en el sentido de la búsqueda del beneficio individual como único y excluyente objetivo, que es la base del planteo de la razón del mundo neoliberal, la negación de nuestra existencia como seres sociales. Fíjense ustedes que está directamente vinculado al extractivismo. El extractivismo
no solamente son pozos, vuelvo a insistir en esto, sino que está modificando toda nuestra estructura en términos y nuestra forma de entender el trabajo. Ahora, esto también es muy significativo desde el punto de vista social por otra cuestión, que es el tema de estas relaciones laborales tiene que ver con la segmentación al interior de estos circuitos, donde todos estos estudiosos, analistas teóricos que anduve buscando, de lo que hablan es de una segmentación cada vez más grande en los tipos de conocimiento que se juegan en estas cadenas. Entonces, el supuesto conocimiento intelectual estaría concentrado y sería privilegio de algunos ejes, y lo meramente ejecutivo, lo mecánico, lo ejecutivo, estaría en otras personas, con lo cual sumamos un elemento más como para tener en cuenta de incidencia directa en nuestra vida cotidiana social, en la medida en que ya este extractivismo, como expresión actual del flujo de capital, está avanzando sobre la construcción de determinados tipos de conocimiento, o sobre la segmentación de determinados tipos de conocimiento. Bien. Quiero hacer ahora un comentario, mucho más no me quiero extender, pero quiero hacer un comentario ahora sobre un aspecto que me parece también esencial, que es mirar esta cuestión desde la óptica de lo que se llama el circuito financiero o dinerario. Recordemos que lo que tenemos que tratar de hacer es no mirar más, intentar no mirar más como hemos mirado los economistas siempre, la segmentación entre lo productivo, lo comercial y lo financiero, y tratar de entenderlo de otra manera totalmente integrada. Pero este aspecto es sumamente interesante porque además de la modificación del espacio por la vía del extractivismo, el extractivismo modifica el espacio por intermedio de las finanzas. El capital está metido totalmente en el circuito y también se mete y construye el circuito de las finanzas. ¿A qué nos estamos refiriendo acá? La movilidad, esta movilidad en el tiempo y en el espacio, que parece ser la característica de este mutante, de este capital mutante al cual nos estamos enfrentando ahora, requiere de un aceitado manejo financiero, es decir, del adelanto, la capitalización y el volcar fondos al circuito financiero para poder concretar las movidas de extractivismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los bancos, todo lo que es el sistema financiero bancario, está directamente asociado con el tema extractivista y con el fenómeno del extractivismo. Son lo mismo, es el mismo circuito. Así como no tiene sentido que pensemos más en el extractivismo como en lo asociemos con una mina o con un pozo de petróleo, tampoco, y lo tenemos que asociar con Siemens y la tecnología que Siemens genera para posibilitar la prospección, por ejemplo. También lo tenemos que asociar con los grandes bancos y los grandes fondos de inversión, que forman parte de todo este fenómeno, que están totalmente integrados en este fenómeno. Acá yo quiero mencionar uno de los temas, me parece, más escabrosos y más tétricos y más tramposos, que es el de la deuda externa de los estados, de los estados-nación, de los gobiernos de los estados. Porque
precisamente el sometimiento de los estados, que ya lleva medio siglo, el sometimiento de los estados a las reglas del capital privado a través de los famosos, del Fondo Monetario, bueno, lo que hace es condicionar el financiamiento a determinadas formas de espacio. Lo voy a decir de una manera más clara. Si hay que hacer una obra hidráulica o hay que hacer una obra de ingeniería, de una inversión pública, esa inversión pública no obedece a las necesidades de la sociedad, sino que obedece a las necesidades del planteo extractivo. Que por supuesto se presentan, como la presentan muchos gobernadores en Argentina, como totalmente equiparables. Nosotros no existe, nosotros como población no tenemos necesidades, no. Hay que hacer lo que hay que hacer. Después quiero hacer un comentario sobre la dosis, si se me permite usar el término. Pido disculpas, a mí se me cae todo acá. No, ya sabe cómo funciona yo. Al carácter, no quiero usar la palabra, le tengo demasiado respeto a la palabra fetiche o fetichismo. Quiero hablar del carácter absurdo de algunos mecanismos de valorización, absurdos pero a la vez muy reales, de valorización del capital extractivista, volcado al extractivismo. Que es el manejo de las perspectivas de reserva para condicionar el valor de las acciones de las empresas en los mercados de valores. Es decir, concretamente los brazos financieros del extractivismo lo que hacen es manipular, distorsionar, disminuir cuando conviene, aumentar cuando conviene las prospecciones de reserva. ¿Cuánto tiene Vaca Muerta? ¿Para cuántas décadas duraba el petróleo? ¿Para cuánto el gas? Todo eso no tiene ningún objetivo o no impacta de ninguna manera en términos de aumentar el grado de previsibilidad de nuestra vida cotidiana. Todo lo contrario, lo que busca es desestabilizar para poder provocar subas, aumentos de acción en el valor de las acciones, que obviamente después se terminan siendo dólares concretos, y que llevan a lo que algunos colegas han hablado de, califican a esto de acumulación espectacular. Es como armar un show de acumulación, o acumular sobre la base de un show. Esto con Vaca Muerta lo hemos vivido, el manejo de la información. Bien. Yo para ir medio como cerrando, quiero terminar con algo que nos atañe muy concretamente, muy directamente, que es cómo todo esto impacta en lo que algunos han denominado, entre ellos Felipe, extractivismo urbano o urbanización extractiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a tratar de poner en términos muy concretos. Que lo que estamos viviendo en ciudades como Neuquén, tal vez ya más en Allen, no solamente en Neuquén, lo que estamos viviendo es un proceso de urbanización que está condicionado por el extractivismo y que lo que hace es provocar un impulso hacia arriba, un alza en los valores inmobiliarios. Los departamentos, las casas, los terrenos, el suelo se transforman en un activo financiero, eso pasa en Neuquén. Y esto impacta directamente en el fenómeno que los que saben denominan de gentrificación poblacional, que son los movimientos y las segmentaciones en la población. Nosotros tenemos
Noemí participa, un instituto en la Universidad del Comahue que estudia precisamente estas cuestiones de las brechas sociales y los movimientos poblacionales y el acomodamiento en diversos barrios y suburbios de la ciudad de Neuquén. Bien, me parece que a mí no es mucho más lo que quería compartir con ustedes. Pido disculpas por no traer imágenes, me gustaría traer muchas, pero no soy demasiado tecnológica. Y simplemente quiero aprovechar el espacio para cerrar esta parte, después conversaremos, si a ustedes les parece, haciendo una apelación entonces nuevamente a la ruptura de la segmentación en nuestras disciplinas. Cuando uno recorre estas nuevas lecturas del marxismo, que son apasionantes, más ejemplificadas en Harvey, en todos estos autores que he mencionado, obviamente todas las fronteras disciplinares se van disipando. Esto es un mensaje para los amigos de Realidad-Tour. Esto hace que el espacio en el que ustedes, nosotros, porque formo parte, estamos trabajando, es un espacio donde confluimos distintas experiencias y distintos tipos de conocimientos y saberes. Bueno, espero haber sido relativamente interesante. Agradezco de nuevo a Noé. Quedo a disposición de ustedes para seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y voy a leer unos mensajes que hay en el YouTube. Desde el inicio, el Centro de Estudios e Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Río Negro te envía saludos. Luego, Ana Calafat dice: muy clara, Patricia, excelente exposición. Marcela pregunta: buenas tardes al CETRIP y muy bueno, Patricia. ¿No existen normas o leyes que regulen o atenúen esto o no se aplican? La pregunta es si no existen, y si existen, ¿es que no se aplican? Bien. ¿Me escuchaste, Patricia? ¿Qué pregunta eso? Marcela. Bien, Marce. Bueno, es un temazo, porque, bueno, y está Anita también, que Anita es abogada. Bueno, los abogados a veces también tenemos que reconsiderar esa cuestión. En realidad, de la lectura que yo estuve haciendo, sería un tema para seguir investigando, se desprende precisamente todo lo contrario. Es decir, lo esperable es, no tengo tiempo ahora de buscar el término exacto, pero lo voy a buscar para un futuro, para encarar tal vez este tema en una charla próxima. Es precisamente de lo que se está hablando, es de una nueva estructura institucional que va a estar armada a partir de esto. Es decir, no solamente que ya han quedado offside las leyes que existen, las iniciativas, que siempre están de alguna manera superadas por este ciclón del capital, sino que se esperan nuevos, se esperan que toda la política, o pseudopolítica que podríamos, arme acuerdos institucionales. Sobre todo se espera, y esto para Anita, me acordaba de Anita cuando leía, se esperan transformaciones en el campo jurídico de los regímenes de propiedad que permitan precisamente que sean funcionales para este esquema.
Y yo sobre esto quiero mencionar dos casos que a mí me impresionaron mucho, me parecieron muy importantes. Uno, disculpa si en este momento la pregunta me vino medio así, no me acuerdo de los detalles. Uno es la avanzada del gobierno nacional el año pasado con los gobernadores, no nacional, los gobernadores, para consolidar un acuerdo para el manejo del agua con la empresa estatal israelí, que hemos comentado en diversas oportunidades y que independientemente de que a mí me llamó muchísimo la atención, lo conversé con muchas colegas, bueno, ahí tendríamos un ejemplo de cómo la institucionalidad y los acuerdos van a estar para eso. También podría citar, y me disculpe Anita, si meto la pata Anita, después me decís, también podría citar que la reforma constitucional del 94 también se hizo para esto, para el extractivismo. No hubiera sido lo mismo si los recursos naturales hubieran quedado en manos de la nación. Entonces, Marce, lo lamento, pero no tenemos muchas esperanzas hasta ahora en este plano, más bien lo que podemos esperar. Por supuesto que siempre yo aparezco acá como la negativa, la pesimista, pero esta es la historia. Y la otra información que tendría que recopilar es que he conectado, he recopilado ideas o chismes vinculados con abordajes de modificaciones de la Constitución que pretenden precisamente darle rango constitucional a este tipo de cuestiones. Entonces, esta sería, no sé si sirve, esta sería un poco la respuesta. Bien. Patricia, hay otro comentario, dice Roxana Ameri, dice muy clara Patricia, el capital financiero se dice estar en crisis, pero continúa destruyendo intención de organización colectiva. Hola, Rosana. No es pregunta, es comentario. No, el capital financiero no está en crisis, la crisis la vivimos nosotros, ellos la pasan bomba. Sí, es toda una historia, por eso yo quise presentar esta imagen, pretendí presentar una imagen de realismo, porque lo que para mí fue toda una experiencia, para mí es toda una experiencia compartir con Noemí, compartir con el Redilestur, porque me obliga a abrir mis enfoques, a escuchar y a ver y a encontrar coincidencias, muchas más coincidencias, digamos, con cosas que yo aprendí a lo largo de mi historia y de mi formación. Pero es así, vuelvo a insistir, quizás la imagen a la que tendríamos que aferrarnos es la de una espantosa, exuberante, exorbitante sobreacumulación de capital que de alguna manera se desbordó después de la crisis del régimen de Bretton Woods y que va en camino a eliminar monedas, a eliminar soberanías, y que nos presenta un panorama extremadamente desafiante. Quiero decir, yo no soy de las que, nunca soy de las que piensan que no se puede hacer nada, todo lo contrario, siempre pienso que los análisis más que quienes intentamos poner una dosis de realismo, precisamente estamos demostrando un cierto compromiso porque encontramos en toda esta bibliografía, y me ofrezco para más charlas, caminos. Encontramos caminos. Me acuerdo ahora de un alegato el alegato de Lefebvre en su texto El derecho a la ciudad es sumamente interesante porque hay quienes encuentran ahí la raíz de una especie
de rebelión de lo local, de levantamiento de lo local, donde quizás van a ser, no tenemos todavía claridad de cómo van a venir, cómo van a responder los conflictos frente a esto. Esa parte no la dije. Esto no va a ser sin conflictos. Esto no va a ser sin conflictos. Esto va a tener una dosis de conflicto. De manera que lo que habrá que tratar de anticipar es cómo y dónde se van a presentar estos conflictos, que seguramente van a ser conflictos mucho más parecidos a lo que estamos viendo en el sentido de cortes de ruta, en el sentido de bloqueo de puertos, en el sentido, ahí es donde estos estudiosos anticipan que van a florecer los conflictos, no tanto en la imagen que nosotros más teníamos del conflicto en la fábrica, la huelga de los trabajadores, va a ser otro tipo de conflicto. Bien, hay otra pregunta en el chat de YouTube, dice, ¿cómo compatibilizar la condena al extractivismo con la necesidad del Estado de obtener recursos? ¿Hay un extractivismo racional? ¿Un extractivismo racional? ¿Racional? Bien. ¿Me escuchaste? Si no te la vuelvo a responder, a preguntar. ¿La vuelvo a preguntar? Dice, ¿cómo compatibilizar la condena al extractivismo con la necesidad del Estado de obtener recursos? Es una. Y la otra, ¿hay un extractivismo racional? Bien. Bueno, mi opinión es que el escenario verdadero que tenemos nosotros es que el desfinanciamiento... A ver, cuando veo un solo comentario para desmistificar sobre el tema del Estado y su finanza. El Estado es soberano, o debería ser soberano. La soberanía se ejerce precisamente emitiendo la moneda. Es decir, la emisión de la emisión monetaria es el recurso que le permitió a los estados, al Estado moderno, plantarse como institución. Plantarse como institución. ¿Por qué? Porque entonces es quien tiene, el Estado tiene el monopolio de la emisión monetaria. Parte de la eliminación del proceso de privatización de los estados, que comenzó ya hace mucho tiempo, se remite a los orígenes posteriores al acuerdo de Bretton Woods, cuando Estados Unidos de a poco fue consolidando su moneda como moneda doméstica, como moneda internacional. Me estoy acordando ahora de un video que vi de Charles de Gaulle, cuando era presidente de Francia en el año 1967, que enojado dijo, es un privilegio exorbitante. Por eso tenemos el drama del desfinanciamiento del Estado, porque el Estado ya no es soberano para emitir moneda. Ya no tiene posibilidad de emitir moneda. El Banco Central, pese en el Banco Central, sigue las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay que ser muy creativo y hay que ser muy hábil para poder avanzar en cambios en este sentido. En general, la opción, por eso yo digo el hecho inevitable, así como para mí y para estos colegas chilenos se consolida con estos últimos procesos electorales, con lo que pasa en Argentina, se consolida la proclama extractivista, nadie la discutió, y es lo que va a avanzar, está avanzando también en Brasil. Nadie discute, o nadie tiene conciencia de la pérdida de soberanía monetaria a la cual hemos asistido en los últimos 2 o 3 años en Argentina, donde se ha hecho polvo nuestra moneda, ha desaparecido nuestra moneda. Estas no son más que las manifestaciones concretas de lo que he estado intentando conversar todo este tiempo. Miren, les voy a leer una frase, a ver si la encuentro. Les voy a leer una frase de un analista hindú que me impactó mucho,
que dice, y anticipando un poco el futuro, dice, China no está comprando el mundo tal como está ahora. Está construyendo el mundo a cambio de recursos naturales. Ya no es el espacio lo que es el capital que está construyendo el mundo. No sé si contesto algo de lo que me preguntan. O dejo a todos así insatisfechos. Vamos a ver qué dicen, si hay más preguntas. No, perdón. Yo lo que sí quiero hacer un comentario en el sentido de lo que vos dijiste, de lo que me leíste, Noemí. Quienes hemos conocido, por ejemplo, Zapala, existen, no pensemos en extractivismo como minería necesariamente. Cuando se habla de un extractivismo, claro que existen posibilidades de explotaciones mineras tecnológicamente distintas, por supuesto que existen, a pequeña escala. Nadie está haciendo un alegato total y absoluto contra la minería. El extractivismo es mucho más que la minería, eso es lo que intenté explicar. Yo recuerdo una conversación con gente de Zapala muy conocedora de nuestro asentamiento, por ejemplo, el asentamiento de Dragunco en Zapala, que me explicaban cómo Zapala podía tener cantidades de pequeños emprendimientos mineros controlables. Ahora, una cosa son los emprendimientos mineros en función de un plan o de un proyecto social razonable, y otra cosa es esto. Esto ya es una escala superior. No, sí, termina, pensé que terminaba la idea, perdón. No, lo que quiero decir es que cuando se presentan estos fenómenos, estos periodos, estos análisis, ayudan a entender a mí personalmente me reconcilian totalmente con las ciencias sociales. Todos nosotros hacemos de alguna manera ciencias sociales, y yo creo que la división entre sociales también se va a terminar, va a haber un solo mundo científico. Entender este fenómeno de el capitalismo como motor que condiciona nuestra vida, independientemente de nuestros razonamientos y de nuestras voluntades. Por eso lo peor que tiene el capitalismo es su funcionamiento como mecanismo de dominación, además de sus efectos económicos, es decir, cómo se ha convertido en una única opción de razonamiento y de pensamiento, y avanza en ese sentido. No hay más preguntas ni comentarios en el chat de YouTube. Nos ha tocado, Patricia, ser el cierre de estos 5 días de festejo de los 20 años de la Red Latinoamericana de Investigadores en Desarrollo y Turismo. Nos ha tocado cerrar a la Universidad Nacional del Comahue. Hoy, en el día de hoy, el espacio fue compartido con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional del Comahue a través del Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio. Le vamos a pedir a quienes están en el sector de la red, Stephanie, si quieres abrir la cámara, vamos a dar cierre a este ciclo que implicaron los 20 años de la red, una red que abarca cada uno de los países de Latinoamérica, en los cuales se producen intercambios en investigaciones, en publicaciones, de la cual también vos sos parte, Patricia, integrás el RELIDESTUR, en el cual se generaron espacios de discusión en relación a un pensamiento crítico, principalmente del turismo. ¿Qué sucede en nuestras regiones, en nuestros países en Latinoamérica, en relación al desarrollo y en relación principalmente al turismo? En el día de hoy surgieron algunos términos interesantes. Estuvimos viendo
las producciones en libros, es decir, qué pasaba con las comunidades, el territorio y el turismo en América Latina, a partir del foro de investigación que se fue dando a las 11 de la mañana México, 14 horas Argentina, en esto, cómo se inician las investigaciones en relación al turismo, esta realidad que nos abarca a todos, porque normalmente el pensar el turismo se lo piensa desde una mirada extractivista, ya que es parte de tu charla, y no se lo piensa como una actividad social, una actividad que puede generar cambios desde los territorios, que puede generar en los derechos a los accesos a cada uno de esos territorios. Este concepto que planteó Nadia, que va a ser para el estudio del CETRIP, que es el turismo de la liberación, que vayamos a la par junto con la filosofía de la liberación, es decir, cómo a partir del turismo se pueden generar nuevos pensamientos, nuevas relaciones con nuestro territorio, lo que planteó en su conferencia Facundo Rosati en el tema de la observación de aves, y no es simplemente como una práctica de moda, sino cómo generamos la relación con el territorio, cómo nos vamos encontrando con nosotros mismos, y qué sucede en nuestras regiones. Nosotros podemos decir desde nuestra región, y nuestra región más acotada, que es el Comahue, el Alto Valle del Río Negro, cómo se ha desarrollado esta actividad que ir enseñando a partir de estos inicios de la observación de aves, cómo pensar la naturaleza, cómo cuidar nuestro medio ambiente. Y cerramos ya el día de hoy con tu conferencia de neoliberalismo y territorio. Quedan muchas cosas en el tintero, ya que muchas de ellas hemos discutido de manera privada, es decir, cómo se va construyendo, cómo se va construyendo en este tema. Entraron nuevos mensajes, cómo se va construyendo el turismo, porque también el turismo se puede transformar en es una actividad extractivista de acuerdo a cómo se la piense, se la analice y se la trabaje. Y hay ejemplos en nuestra región que podemos decir que el turismo es una actividad extractivista, y vamos a tener que empezar a pensar cómo generamos ese cambio en la mirada del turismo, que sea una actividad social, que produce ingresos económicos para las regiones, que produce el acceso a mejores condiciones y calidad de vida. Voy a leer un mensaje que entró de Marcela, y dice, para que la reacción sea mayor, no hace falta educar para la preservación o lo que sea posible. Coincido también que hace falta algo de desarrollo en esto. Así es, educar, y nosotros creemos que el turismo puede generar también esos cambios de actitud, puede generar ese educar en espacios que no son tradicionales, pero sí son espacios en los cuales podemos orientar a las comunidades y podemos orientar a quienes viven en esos lugares a nuevas miradas de entender y comprender su propio territorio y el patrimonio que hay en ese territorio. Así que muchísimas gracias. Felicidades al Relidestur. Feliz cumpleaños en estos 20 años de la red, lo cual es un orgullo ser parte. Los invitamos a seguir o a seguirnos a través de las redes, a través de el YouTube, el Face que tiene en Relidestur. Ya se está organizando el congreso del año que viene del Relidestur, los congresos mesoamericanos y latinoamericanos, así que quizás podamos ir y ser parte de esos congresos.
Así que a todos, muchas gracias. Vamos a ir cerrando